Hola a todos, bienvenidos nuevamente al podcast de Gestionando Salud y en esta ocasión tenemos un episodio extra con un tema sumamente interesante y desafiante porque es desafíos y ética de la inteligencia artificial en la gestión de salud. La inteligencia artificial ya es un hecho inevitable que se encuentra en el día a día de nosotros y ha tenido una buena aceptación en el sector salud porque ha traído luz en ciertos aspectos, en ciertos avances científicos asistenciales y evidentemente también para procesos de gestión administrativa. A medida que la inteligencia artificial desempeña un rol más activo, más presente en la atención médica, surge algunas dudas de quién es el responsable de algunos errores, malentendidos, y cuál es el debido uso que se le debe dar a la inteligencia artificial de cara a los pacientes y de cara a la atención asistencial. Es por eso que tenemos hoy de invitada a mi querida amiga, eso es casi una hermandad que aquí existe, Milena Rosero, con más de 15 años trabajando en la industria de la tecnología, desde empresas de world class hasta medianas industrias, liderando equipos, hoy Engineering Prompt Developer. Lo dije bien, ¿verdad? Sí. Tú sabes, aquí la gente se pone a estudiar mucho y me ponen... Entonces, básicamente vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial y cómo ha impactado al sector salud. A ver qué tanto nos aporta, pero qué tanto mito hay en todo eso. De verdad, gracias, Mile, por sacar este tiempecito y traernos un poco de luz al sector salud desde tu perspectiva. Ok, muchísimas gracias, Delaney, por invitarme. Sí, la idea es que obviamente con este tema se genera muchísima controversia y más hablando de un sector como es el sector salud, donde los cambios son bien significativos. Creo que es una de las áreas que más ha cambiado. No lo vemos muy en nuestros países, pero a nivel global sí lo vemos, que el trabajo ha sido bien fuerte. Y bueno, la idea es despejar un poquito, como vos decís, esos mitos que la gente tiene con la inteligencia artificial. Trayendo un poquito contextualización, porque realmente todo el mundo entiende que inteligencia artificial solamente ChatGPT, por favor, no. Tú bien lo has dicho, la inteligencia artificial en países ya desarrollados y aquí de cierta manera, por ejemplo, en equipos ya tienen integración con algún sistema que tiene inteligencia artificial, el tema de qué sé yo, el tema del dashboard y todo eso conjugado con inteligencia artificial. ¿Cuál entiendes tú que es la consideración más impactante que ha tenido la inteligencia artificial en temas de salud? Yo creo que hay cuatro o más bien tres, factores muy importantes a nivel de inteligencia artificial en la gestión de salud. Y primero es el tema del diagnóstico. El tema del diagnóstico cambió muchísimo y lo vamos a ver en una constante evolución mucho más rápida de lo que está ahora, porque el médico está trabajando ya, como tú dices, antes trabajaba con los dashboards y demás, y era un médico muy operativo. Hoy en día lo que pretende la inteligencia artificial no es reemplazar a ese médico, sino justamente que ese médico se dedique al paciente. De hecho, las inteligencias artificiales han llegado no para reemplazar, sino para ocupar el lugar más operativo, y eso incluye al sector salud. Si tú tienes, por ejemplo, investigaciones o tienes exámenes a nivel de radiología y todo este tipo de cosas, tú puedes dejarle eso a un algoritmo y puedes esperar a que el médico tenga toda la información para que se dedique al paciente y ese diagnóstico sea un poco más completo de lo que es hoy en día, porque lo que hace el médico en la actualidad es dedicarse a ver exactamente, como tú dices, los dashboards y la información. Es algo que dices que me parece sumamente paradójico, es que claro, la inteligencia artificial, conforme lo que tú dices, en vez de venir a sistematizar y automatizar los procesos, tú me estás diciendo, yo te voy a facilitar la vida para humanizar más la salud en cuanto a la atención de médico-paciente, cosa que se ha perdido en el transcurso del tiempo. Efectivamente, pero esa pérdida que le ha pasado al sector salud no ha sido solamente por negligencia médica, sino más porque la salud evoluciona muy rápido y no ha tenido el soporte tecnológico a la fecha para esa evolución. Hoy en día, con la entrada de la inteligencia artificial, le permite al médico que todo ese cargo operativo que tenía en cuanto a radiología, análisis, gestión de data del paciente, pueda llevarlo un tercero, que en este caso es la inteligencia artificial, y él se pueda dedicar directamente al paciente.
¿Cómo entiendes tú que has recibido esa inteligencia artificial los usuarios? ¿Y cómo ha cambiado sus labores? Me explico. ¿Cómo lo ha recibido el médico? ¿Cómo lo ha recibido ese colaborador de gestión que está ahora mismo bajo unas herramientas y bajo un proceso un poco diferente? ¿Tú entiendes que ha habido muy buena aceptación o realmente hay reticencia para asumirlo como tal? Bueno, la medicina la tienes que dividir en dos tipos de usuarios tecnológicamente hablando, ¿no? Los que quieren seguir siendo analógicos y los que abrazan la tecnología, pero eso no le pasa solamente al sector salud, es genérico. Si bien es cierto, yo te puedo decir que en este cambio eventual, en este último tiempo, el médico ha sido más abierto a la tecnología, en cierto sentido en cuanto a la inteligencia artificial. Ok. Pero porque ha ido de la mano de la investigación. Al ir de la mano de la investigación, el mismo médico no tiene forma de refutar en algún momento la información porque viene muy de arriba y muy bien organizada y estructurada, entonces la recibe muy bien en algunos sentidos. Obviamente tú tienes un porcentaje chico que es cultura y gestión del cambio, claro, del que hablamos siempre, pero como viene muy abrazada del sector de investigación del área de la salud, el médico la recibe bien. Hoy en día la ha recibido bastante bien. Es decir, que tú me estás diciendo que es más receptivo un médico que un personal administrativo en cuanto a ese cambio de cultura, esa transformación digital que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Efectivamente sí, el médico puede ser inclusive estar más abierto. Obviamente que ahí entramos en una discusión que no vamos a entrar ahora, que es qué tipo de médico va a abrazar o no la tecnología. Hablamos claro, del analógico y no tecnológico. Pero si hablamos de esas dos divisiones en cuanto al área del sector salud administrativa y el área operativa y funcional, que son los médicos definitivamente reciben mucho más este tipo de ayuda. Y de hecho hay algunos, los que están ya por graduarse o algunos que están haciendo ya prácticas, que lo hacen ya con tecnologías porque saben que va a ser su mano derecha en ciertos procedimientos. No, y hay cosas que desconocen totalmente. O sea, la generación que viene subiendo desconoce muchas cosas que se hacen todavía de manera análoga en muchos otros sitios. Exactamente. Ante la participación de la inteligencia artificial hay factores que se desligan de la participación humana. ¿Qué sucede con la responsabilidad que se desprende de estos sistemas y que no tienen una interacción directa con los humanos? O sea, ¿cómo se configura una responsabilidad ante cualquier carencia, omisión, negligencia, etcétera, que pueda percibirse de un sistema de información? Bueno, antes de... yo creo que lo más interesante de todo esto es que ahora el médico es mucho más tecnológico. Ahora la inteligencia artificial es generativa. Generativa dice que aprende de nosotros mismos y lo hace a una velocidad mucho más extraordinaria que nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Entonces esto ha permitido que el médico se convierta, también sea más receptivo a este tema, y en cuanto a la ética y en cuanto al manejo, sí hay una brecha muy grande, pero eso no tiene que ver solamente con el sector salud. Volvemos otra vez al inicio. Estamos en los primeros años de la inteligencia artificial, obviamente. Tenemos que ver qué sucede. Hoy en día, el marco legal, regulatorio de este tipo de cosas, habla de las normativas comunes y corrientes que tenemos todos, que son los contratos. Es la única forma que tú tienes como para blindar y darle sostenibilidad a esa parte ética. Pero yo creo, eso es una apreciación personal, que los comités de ética van a entrar a figurar inclusive en los próximos años de una manera mucho más fuerte que lo hacen hoy en día, porque van a tener que volverse tecnológicos igual que los médicos, para poder juzgar, porque vamos a tener que juzgar la inteligencia artificial en su trabajo diario a nivel de salud. Mira, de ese comentario quiero resaltar dos cosas. Lo primero es que sí, y ya lo he dicho en varias ocasiones y en varios episodios de Gestionando Salud, que el tema legal siempre se nos queda corto al tema salud. ¿Por qué? Porque la salud va cambiando día con día, la salud es muchísimo más rápido, los desarrollos tecnológicos ni se diga. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando tenemos un escenario, no tenemos una ley que avale o que salvaguarde de cierta forma las situaciones o las problemáticas que se presenten. Y ahí quedamos siempre calimocho, como digo yo. Entonces, el otro factor que se desprende muy, muy bien de lo que comentas es que
normalmente los comités de ética y bioética que se tienen en los hospitales más complejos y de tercer nivel, normalmente siempre tocan temas si transfundo o no transfundo a un bebé porque es testigos de Jehová, o si aplico o no aplico algún tema de investigación a un niño, a una persona determinada. Son conflictos éticos morales muy apegados a temas de cultura, a temas de inclusive hasta religiosos. Pero claro, ahora tú me le estás agregando un componente más a la agenda del día. Entonces, yo lo que digo es que en un comité de ética es muy gracioso porque en el hospital que participaba anteriormente había un padre, por cuestiones evidentemente de nuestra cultura dominicana católica, y habían una serie de personas, pero claro, tecnología no participa. Entonces, claro, es como hacer un comité más multisectorial, más multidisciplinar, para ver cómo se comporta también esos sistemas, porque es desconocido para todo y, claro, una mentalidad más abierta para poder abordar esos temas. Efectivamente. Tú tienes tú lo has dicho muy bien, dentro del marco legal uno tiene lo que hoy legalmente se puede por contrato, tiene lo de la ética, tiene la parte de ética, y tiene la parte de el consentimiento legal del paciente, que es una parte muy importante, pero yo creo que hay que agregarle al comité de ética algo más. Nosotros a nivel de tecnología, cuando vamos a trabajar en un proyecto, nosotros hacemos algo que se llaman las clínicas de postproducción. Ok, ¿en qué consisten? Las clínicas de postproducción es cuando yo pruebo un sistema y relevo qué errores se pueden salir de ese sistema. Como un mapa de riesgos, más o menos. Exactamente, como un mapa de riesgos tecnológico. Entonces, ¿qué va a pasar con las inteligencias artificiales y dónde tenemos que llevar al sector salud a obligar la inteligencia artificial? Que cuando yo presente un algoritmo o una nueva solución para clínica, hospital, laboratorio, investigación o cualquiera que sea el rubro a nivel de salud, tienen que poder presentarnos ese mapa de riesgo. Perfecto. De cuáles son los errores que van a poder salir, y eso le va a permitir inclusive al comité de ética accionar o tener ya un mapa estratégico de cómo va a seguir en caso de que haya un error, porque hoy en día hablamos de la mala praxis de los médicos. También vamos a hablar de la mala praxis a nivel de tecnología, a nivel de inteligencia artificial, porque no va a escapar, va a minimizar algunos riesgos, pero obviamente que la inteligencia es generativa, aprende de nosotros, claro, va a mejorar algunas cosas, pero en algunas seguramente no. Y prueba y error de concepto en toda la humanidad. Claro, es que cuando entendemos que es inteligencia artificial, entendemos que es infalible. Pero wow, me has abierto la cabeza y ahora tengo como miles de cuestiones en la mente. O sea, no solamente un hospital debe velar ahora por los riesgos de un sistema de emergencia cuando hay algún tipo de amenazas sísmicas, ciclónicas, sino que yo también tengo que tener un mapa de riesgo y evaluar los riesgos que yo tengo a nivel tecnológico. Si bien es cierto que el tema de ciberseguridad tuvo en boga y todo lo demás, realmente no se le dio tal vez la envergadura y la importancia que ameritaba, pero sí se llegó a controlar bien. Y en eso va mi próxima pregunta. Pero claro, ahora estamos hablando de otro tipo de riesgos que no son tan fácil de manipular, o no lo controla la gerencia ni lo controla los médicos, sino que ahora estamos involucrando a otros profesionales con otras competencias y con un rol más activo que simplemente el técnico que está en el sótano de un hospital para subir o bajar cuando tengan problemas con el sistema de información. Exactamente, eso nos lleva a que al sector salud hay que transformarlo. Definitivamente todos los sectores se van a transformar, yo siempre lo digo en mis redes sociales, pero definitivamente el equipo tecnológico dejó de ser equipo tecnológico con la inteligencia artificial, y en la medicina la capacidad o los pénsul académicos tienen que llevar a incorporar regulaciones a nivel ético y de responsabilidad tecnológica dentro del manejo de herramientas en el sector salud. Porque tú vas a tener una operación que hoy ya la tienes, por ejemplo, en la Clínica Mayo, tú tienes un robot enteramente operando a través de inteligencia artificial un corazón abierto
Y es una operación que antes tardaba con un médico 3 horas, ahora puede tardar 2 horas 30 o 2 horas. Y que de por sí ya esa intervención quirúrgica tenía unos riesgos así, Uh-huh. entiendo que sigue la lista. Exactamente, porque yo tengo que ver en dónde cae la responsabilidad, y eso nos lleva al punto de qué pasa con los inexactos. O sea, ¿qué va a hacer el comité de ética con los inexactos? Por eso es primordial que dentro de esos comités, en el futuro, y hablando de futuro no muy lejano, Claro. porque ya por ejemplo Estados Unidos lo hace, tenga especialistas en medicina tecnológicos que conciban dentro de su educación manejo de algoritmos, manejos de inteligencia artificial y también matemática avanzada. O sea que el médico tiene un gran desafío por delante. Yo creo que el sector salud realmente de por sí ya estamos cortos en cuanto a la profesionalización, y eso lo hablaba yo en toda una temporada de profesionalización del personal sanitario. Y claro, ahora tú me estás dando una envergadura mayor. Si de por sí ya las competencias de nuestros profesionales sanitarios estábamos cortas, porque es lo que dice, el pensum o la oferta académica se queda corta a lo que estamos viviendo, a lo que estamos día con día, claro, agregarle el cherry del helado sería involucrar más temas de tecnología. O sea, un médico simplemente no me cubra la parte asistencial, sino que también tiene que ver las implicaciones de todos sus sistemas que abordan al paciente conjuntamente con él. Exactamente. Uf. Exactamente. Evidentemente Latinoamérica nos falta mucho, pero Sí. ¿tú crees que países desarrollados como España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos están preparados también para enfrentar esos retos? Mira, hay dos resoluciones en cuanto al trabajo de la ética y la responsabilidad médica a nivel tecnológico que ya se están trabajando, una por el lado de Europa y el otro por el lado de Estados Unidos. Hay algunas clínicas que no manejan ese tipo de regulación, pero que ya la están poniendo en piloto de prueba, porque tienen, como están en clínicas de ensayo, por así Claro. decirlo, a nivel tecnológico, tienen que regirse sobre algo para poder evitar cualquier problema que tengan. Definitivamente Alemania, Inglaterra y Estados Unidos tienen unos avances muy grandes, y no podemos dejar a China por fuera, porque aunque no lo sepamos, tiene a nivel de inteligencia artificial, que es lo poco que llega de información o lo poco que podemos saber de ellos, un avance muy grande, sobre todo porque la salud, y perdón que me salga del tema, deja de ser con la inteligencia artificial curativa, sino preventiva. Entonces ya cambiamos un poco el diagnóstico, y esto nos lleva a muchos cambios a nivel de salud. Y efectivamente Europa tiene sobre todo un camino muy recorrido en esto. No hoy en día pueden decir que son 100% inteligencia artificial, 100% están, pero ya llevan un 20, 30, 35% escalado, que es una diferencia enorme Abismal. en años en cuanto a nosotros, ¿no? Claro. La diferencia es abismal, y sobre todo la ventaja que tiene la Unión Europea es que siempre regula más de la cuenta. Y claro, y todos los países que están congregados dentro de ese conjunto de países, por default tiene que autorreglamentarse. Tal cual. ¿Cómo entiendes tú que con este uso de la inteligencia artificial y estos sistemas de información que se están poniendo en práctica, yo protejo esa base de datos, esos datos personales de los pacientes que estamos utilizando? Las regulaciones hoy en día en cuanto a la protección y manejo de información son demasiado laxas. Y eso no tiene que ver solamente con el sector salud, tiene que ver en general con todo lo que vemos. Salvaguardar la información y la integridad de los pacientes, que es lo más importante, o de las investigaciones que se lleven a cabo en los laboratorios, se hace hoy en día a través de 2 regulaciones. Una de ellas es la GDPR, que se maneja en Estados Unidos, y la otra es la IPA, que se maneja a nivel de Europa. Esas son como las 2. Pero aún así la construcción de eso es muy lenta, la construcción de la regulación es muy lenta, por lo cual lo que se le sugiere a nivel del sector salud es tener más seguridad en el manejo y el almacenamiento de información. ¿Qué quiere decir esto?
el consentimiento va a ser primordial de ahora en adelante. Yo le tengo que decir al paciente, como le digo al paciente cuando lo voy a operar, mira, te voy a hacer una operación que constituye en esto y esto y esto y esto. A nivel tecnológico, si yo estoy utilizando la inteligencia artificial para hacer un diagnóstico, yo le debo decir al paciente, debo tener su consentimiento. Si yo necesito utilizar la inteligencia o hacer algún tipo de asistencia para un examen, sí, yo debo tener el consentimiento del paciente. Esto me permite protegerlo de alguna manera, ¿verdad? Porque dentro del marco de lo legal, por ahora, lo podemos proteger dentro del contrato que la clínica le hace firmar al paciente. Y es una forma de tenerlo. Luego tenemos los privilegios de información. En cuanto a los privilegios de información, ya nos vamos un poquito más ya a lo técnico, ya hablando de cómo yo, empresa de tecnología, protejo la información del paciente. Correcto. Y no la vendo. Porque ahí viene el tema muy, muy crucial de lo que pasa con la información. Y es que las regulaciones de estos dos entes están trabajando justamente en hasta dónde un contrato macro va a permitirle a los pacientes que el mismo médico o la clínica haga uso de la información. ¿Por qué? Porque sí se va a necesitar de todas maneras la información. Claro. Y yo como médico o como ente responsable de una cierta cantidad de investigaciones, necesito la información que hay. Y el uso de esa información hasta que alcance llegue. Exactamente. Pero es un vacío legal enorme. Y es difícil que hoy nos pongamos a decir, lo tenemos enteramente cubierto, imposible. Lo vamos a cubrir en 10 años, imposible. Porque lamentablemente perdimos una carrera contra la inteligencia artificial. Es mucho más rápida que nosotros. Es correcto. Y nosotros a nivel de normativas y marcos no lo somos tan rápidos. No, es un tema muy burocrático. Yo creo que es más prueba de error y en el transcurso tú ir tapando los parches conforme los escándalos que hay con temas de filtración de información. En los análisis de los procesos, que evidentemente la inteligencia artificial viene a eficientizarlos y a tener un buen manejo de los recursos que actualmente disponemos, ¿cómo podemos albergar la equidad al acceso de la salud, que es otro de los factores que siempre se han discutido? No tanto a nivel económico, que sabemos cuáles son las limitantes y evidentemente para eso tenemos un sistema nacional de salud, pero ¿cómo podemos albergar una equidad a la atención médica y que esos errores de sistema de inteligencia artificial podamos respetar eso? Bien. Ahí nos estamos pasando más al marco más gubernamental, ¿verdad? En el marco gubernamental, para salvaguardar esa equidad, es imperativo que hoy no se da el escenario, que un ejemplo nuestro en Dominicana, que se pueda trabajar a razón del Ministerio de Salud con la parte del Ministerio Regulador de la Tecnología, con la parte del que esté en la parte de tecnología, porque tú necesitas bajar como sea esos modelos de inteligencia artificial, hacerles pruebas y poder evitar esos sesgos, ¿no? Poder trabajar sobre esos sesgos. Pero la única forma que yo tengo, siempre la escala va a empezar de arriba hacia abajo, ¿no? Vamos a empezar a que dos entes trabajen de la mano. Yo creo que la responsabilidad y esto no parte del sector salud, sino la responsabilidad que deben tener los gobiernos de ahora en adelante es muy fuerte de cara tecnológica. Porque de cara tecnológica yo tengo que poner gente muy buena a nivel tecnológico, pero que pueda estar a la altura de hablar con la gente que trabaja en el área del Ministerio de la Salud, con médicos y demás. Entonces, claro. Armar estos comités y trabajar en el monitoreo constante de la información entre ambos entes para poder controlar clínicas, laboratorios, para poder controlar la información, nos puede llevar un trabajo bien fuerte y no sé si estamos preparados todavía para esto. Te doy la primicia. No. No, pero yo creo que se está haciendo avances, aunque sea tal vez no a nivel gubernamental, tal vez no a nivel legislativo, pero yo entiendo que la tecnología y la globalización ha abarcado, aunque seamos un país en vía de desarrollo o que tal vez no tengamos toda la tecnología a disposición en los primeros 5 años, pero sí llega.
Entonces yo creo que eso va en beneficio del paciente y en beneficio de diagnósticos. Entonces yo creo que sí, que se está apostando por mejoras. ¿Cómo tú, para concluir, con qué tú quieres que los que sintonizan Gestionando Salud Podcast se queden respecto a la inteligencia artificial y todo lo que hemos abordado? ¿Cuál es lo que tú quieres que se le quede aquí en la cabecita a la gente? Dos cosas. La primera, y creo que la más importante de todas, el médico tiene que ser tecnológico. Difícil. Reto. El médico debe ser tecnológico. El médico del futuro, y no estamos hablando de 30 años, debe ser tecnológico. Esa es la primera. Y la segunda, para enmarcar la ética, para poder manejar todo el tema de la inteligencia artificial, estamos hablando de que la inteligencia artificial llegó para que cualquier persona de a pie pueda ser amigo, o como le decimos a nivel tecnológico, pueda tener un self-service de esa información. Yo necesito trabajar en ese marco a nivel gubernamental para que la gente pueda acceder a la tecnología. La democratización tecnológica debe ser una democratización también a nivel de salud, del Claro. sector salud. Y yo creo que eso es lo más importante, lo que tenemos que empezar a trabajar. Eso es factor fundamental antes de volver a un médico tecnológico, es que democraticemos la información tecnológica y democraticemos la tecnología a nivel de salud. Si no lo hace el Estado, vamos a tener que empezar en una escala de abajo hacia arriba, más lenta, pero puede ser inclusive hasta más segura. ¿Esto qué implica? Que empecemos a trabajar con el paciente, con el médico, con los laboratorios, en vez de hacer una escala macro de arriba para abajo. Comenzamos de abajo para arriba, porque lamentablemente en nuestros tipos de países toca así. Y yo creo que se está haciendo. Se están dando pasitos lentos, pero yo creo que estamos consolidándose. De verdad que no tengo nada que abordar esa conclusión. Yo creo que está más que claro lo que debemos hacer, cómo debemos participar, y yo creo que todos podemos aportar desde el sector salud un granito de arena. No importa que estés en el Estado, no importa que estés en un hospital público como privado. Entendemos que la inteligencia artificial vino a ayudarnos, vino a aportar lo que nos faltaba, y sobre todo, que me encantó la primera parte, a humanizar la salud. La inteligencia artificial no vino a sustituir, sino a humanizar, que nuestros médicos se dediquen a los pacientes y la tecnología a eficientizar y a facilitar nuestro trabajo. De verdad que, Mile, muchísimas gracias por tu tiempo y de verdad que ha sido sumamente edificador para los que no sabemos nada de tecnología. Y de verdad, chicos y chicas, gracias por sintonizar Gestionando Salud, y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.